¿Escuchan bien? Sí, se escucha. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra clase. Eh, según lo que me indican, nos tocaría la diapositiva 10, ¿verdad? Así es, Ley. Me dicen por favor si la pueden visualizar en pantalla completa. Sí. Ok. Sí, sí logré ver. Bueno, muchísimas gracias a todos. Disculpen los inconvenientes y la demora. Para mí es un gusto estar con ustedes un sábado más. Gracias por su paciencia y por su comprensión. Vamos a continuar con los temas del curso de economía. Solo déjenme aceptar a compañeros que están pidiendo acceso. Ok, ahí estamos. Ok, entonces, retomando un poco los temas que hemos visto, por favor, siempre, si alguien tiene alguna duda, ya saben que pueden levantar la mano, activar su micrófono en cualquier momento y hacer las preguntas que consideren necesarias y con mucho gusto les vamos a estar atendiendo ahí sus dudas. ¿Ok? Entonces, hasta este momento, sí, de los temas que hemos tocado en la clase anterior, que ya se encuentra en el canal de YouTube, se los compartí por el grupo de Telegram. Hasta ahora hemos hablado de la economía como una ciencia, ¿sí? Hemos desmenuzado poco a poco por qué la economía es una ciencia. Pero realmente la mejor forma de comprender la economía es observando lo que ocurre en todo nuestro país. Sí, como les mencionaba en la clase pasada, cuando las noticias indican que sube la canasta básica, estamos observando un fenómeno económico. Cuando el tipo de cambio varía, estamos observando un fenómeno económico. Cuando aumenta el precio del combustible, estamos observando fenómenos económicos, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de considerar siempre que veamos alguna situación relacionada con la canasta básica, con el índice de precios, incluso en nuestra vida personal, porque hemos hablado que la economía también trata especialmente de la toma de decisiones. Todos los días tomamos decisiones económicas, a veces sin darnos cuenta, porque ya forma parte de nuestra vida cotidiana. ¿Estamos ahí? Entonces, acá la idea clave, ¿sí? Es que la economía está presente todos los días en Guatemala, que las decisiones de las familias, las empresas y el gobierno o el Estado influyen directamente en nuestra vida cotidiana y en el bienestar de la sociedad como tal. Entonces, ya hemos visto eh, o ya vimos dónde podemos observar la economía en nuestro país en general, ¿verdad? En la industria, en la agricultura, en los bancos, en el consumo, tasas de interés, entre otros. ¿Sí? Ahora vamos a responder una pregunta fundamental. ¿Y cuál sería esa pregunta? La pregunta sería, ¿qué estudia la economía? ¿Sí? Porque hasta ahora hemos definido qué es la economía, pero ahora surge esa pregunta, ¿qué estudia realmente la economía? Muchas personas o muchos profesionales podrán decir que la economía estudia el dinero como tal. Sin embargo, esa respuesta no es del todo correcta. ¿Sí? La economía no tiene... ¿Sí, Saúl? No, prosiga, Lick, mejor después. Ok, Perdone, qué pena. Ujú. ok, gracias. Entonces, la economía no tiene como objeto principal el dinero, ¿sí? Sino que su verdadero objeto de estudio son las decisiones que toman las personas, las decisiones que toman las empresas y los gobiernos. ¿Estamos claros acá? Ahora, si nosotros vemos el esquema que está acá, ¿sí? Aparecen las personas, las empresas y el gobierno. ¿Por qué? Porque las personas decidimos cómo administrar nuestros ingresos
cuánto consumir y cuánto podemos ahorrar, ¿ya? Las empresas deciden cuánto van a producir, cuánto dinero van a invertir y cómo van a utilizar los recursos que tienen disponibles para ser más eficientes. Y el gobierno decide cómo distribuir todo el presupuesto público para poder atender áreas como la salud, como la seguridad, la infraestructura, la educación, entre otros. ¿Estamos claros acá? Entonces, aunque las funciones son diferentes, todos se enfrentan el mismo desafío, ¿sí? Que los recursos nunca son ilimitados, los recursos siempre van a ser limitados. ¿Estamos claros acá? Entonces, por eso se debe de analizar alternativas, se deben de establecer prioridades y en base a eso se toman decisiones. Ahora, no, esto tampoco se limita a responder cuánto cuesta un producto o cuánto gana una empresa, sino que busca comprender cómo se toman esas decisiones y cuáles son las consecuencias de tomar esas decisiones. ¿Van conmigo? Entonces, ya hemos tocado este ejemplo, ustedes lo respondieron en la clase pasada, de que en la familia que recibe un salario a fin de mes, con ese ingreso vamos a cubrir vivienda, alimentación, educación, servicios básicos, transporte, quizás si se puede ahorrar una parte. Entonces, como el dinero disponible no alcanza para todo, la familia necesita establecer prioridades, ¿sí? Entonces, ese proceso de decidir en qué vamos a gastar primero y qué puede esperar y qué se puede esperar, eh, eso exactamente es el tipo de situación que analiza la economía. Vamos tomando decisiones todos los días y estableciendo esas prioridades para satisfacer las necesidades, ¿sí? Acá un dato interesante es que las decisiones económicas no siempre van a estar relacionadas con el dinero. Por ejemplo, cuando las personas organizan su tiempo entre estudiar, trabajar, descansar, compartir con su familia, entre otros, también están administrando un recurso que es limitado, que es el tiempo. Cada día tenemos 24 horas, ¿verdad? Eh, Trabajamos algunos 8 horas, algunos más. Eh, Ahora el tiempo de traslado de nuestra casa hacia nuestro trabajo nos consume mucho tiempo porque hay mucho tráfico. Aparte de eso, el combustible tiene un costo elevado que representa un costo más para los ciudadanos. Eh, ya cuando regresamos a nuestra casa es de noche prácticamente. Algunos a estudiar, algo otros tal vez a descansar, a compartir con la familia, convivir, entre otros, ¿verdad? Pero el tiempo es limitado y cada día tenemos que establecer las prioridades de cómo nos vamos a organizar para cumplir con los objetivos que nos hemos planteado del día. ¿Estamos claros acá? Entonces, por eso es que la economía estudia mucho más que aspectos financieros. Claro que entra aspectos financieros, no hay duda de eso, es parte de la ciencia económica, pero principalmente la economía estudia decisiones, ¿sí? Y el uso eficiente de los recursos. ¿Estamos claros acá? Entonces, si lo queremos definir de alguna forma de qué estudia realmente la economía la vamos a definir como que estudia cómo las personas, las empresas y los gobiernos van a tomar decisiones para poder utilizar de manera eficiente los recursos que son limitados y poder satisfacer necesidades. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas hasta el momento? Ok. Ahora que conocemos cuál es el objeto de estudio de la economía, vamos a analizar eh, el punto de partida de todas esas decisiones que son las necesidades humanas. Vamos a comprender por qué nunca desaparecen y cómo influyen en nuestro comportamiento económico, ¿sí? Entonces, hemos visto que la economía estudia las decisiones, perfecto. Pero surge otra pregunta muy importante, ¿por qué tomamos decisiones? ¿Sí? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué tomamos decisiones?
La respuesta, hablando en el sentido de la economía, es bastante sencilla, ¿sí? Nosotros tomamos decisiones porque tenemos necesidades. Ok, desde que nacemos nosotros necesitamos alimentarnos, ¿correcto? Necesitamos vestirnos, tener una vivienda, recibir atención médica y recibir educación a lo largo de nuestra vida. ¿Vamos ahí? Entonces, conforme crecemos aparecen nuevas necesidades relacionadas con nuestro trabajo, con nuestra vida social y con el uso de la tecnología también. ¿Van conmigo acá? Entonces, por eso decimos que todo comienza con una necesidad. Entonces, observamos las características que aparecen en la diapositiva, que las necesidades son limitadas, ¿sí? Porque siempre surge una nueva necesidad. Perdón, las necesidades son ilimitadas porque siempre surge una nueva necesidad. Cuando satisfacemos una, normalmente aparece otra, ¿sí? Entonces necesidades siempre van a haber. Ahora, también cambian con el tiempo las necesidades. Lo que era importante para nosotros cuando éramos niños no necesariamente lo es ahora como adultos, ¿sí? Antes no nos preocupaba trabajar para poder recibir un salario. ¿Me explico? Ahora como adultos posiblemente tengamos que trabajar para obtener un salario para poder satisfacer necesidades de vivienda, educación, alimentación, etcétera. ¿Estamos claros acá? Entonces, además también las necesidades varían entre personas. Todos como individuos tenemos necesidades diferentes. Podemos coincidir en algunas, claro, por supuesto, pero vamos a tener siempre necesidades específicas que son diferentes. Por ejemplo, dos individuos pueden tener edades similares, pero prioridades completamente diferentes según su profesión, según su estilo de vida o según su situación económica. ¿Estamos claros acá? Y finalmente, las necesidades nunca desaparecen completamente. A lo largo de nuestra vida vamos a seguir teniendo nuevas necesidades que atender. Ahora, observemos los ejemplos del lado derecho que aparecen en la diapositiva. Aparece alimentación, aparece la vivienda, la educación, transporte, salud, tecnología, ¿sí? Forman parte de nuestra vida cotidiana. Algunas son indispensables para vivir y otras contribuyen a mejorar nuestra calidad de vida. Entonces también es interesante poder analizar la pirámide que ustedes pueden observar ahí. Porque a medida que una persona satisface sus necesidades más básicas, comienzan a surgir, otras relacionadas con el desarrollo personal, las relaciones sociales, también con el acceso a nuevas tecnologías, y eso puede demostrar o eso demuestra que las necesidades evolucionan junto con las personas y con la sociedad. ¿Vamos bien acá? ¿Van conmigo? Ahora, por ejemplo, hace algunos años, tener acceso a internet desde el teléfono podía considerarse un lujo para muchas personas. Hoy, para un estudiante universitario, el acceso a internet se ha convertido prácticamente en una necesidad para poder asistir a clases virtuales, para poder investigar información, para entregar tareas, para comunicarse con sus docentes, con los familiares, con amigos, para organizarse, para trabajar, ¿sí? Esos son ejemplos, o esos ejemplos nos muestran cómo las necesidades cambian conforme avanza la sociedad y ahora conforme avanza la tecnología también. ¿Van conmigo acá? ¿Vamos claros? ¿Me estoy explicando? Ahora, sí. Piensen un momento y aquí, gracias, muy amables. Y aquí les lanzo una pregunta, ¿sí? Pensemos un momento en esto. ¿Por qué consideran o por qué considerarían indispensable en su vida actualmente o qué consideran una necesidad, indispensable en su vida actualmente y cuál creen que hace 10 años no era tan importante, aparte del internet? Les repito la pregunta. ¿Qué necesidad consideran indispensable en su vida actualmente
y cuál creen que hace 10 años no era tan importante. Lo pueden escribir en el chat, pueden levantar su mano, los que quieran activar su micrófono. ¿Sí, Saúl? Perdón, Lick, tal vez la manera de transportarnos, tal vez no lo miraba más como una necesidad porque no era una obligación para mí, ¿verdad? Ahora en el caso de que uno está trabajando y tiene sus propias obligaciones, ya el transporte es una necesidad más urgente, ¿verdad? Ok, perfecto. Vamos con José Salguero. Yo pienso, Lee, que ahorita básicamente necesidad es la tecnología, un buen, digámoslo así, un buen internet, aunque aquí en Guatemala eso no existe, pero un buen internet decente. El tema es de que hemos evolucionado tanto, Lick, y yo he visto mucho el tema de que hay crecimiento a nivel del trabajo por la tecnología, dígase ventas, dígase trabajos administrativos, dígase controles, dígase necesidades de cualquier tipo. Las empresas están evolucionando a eso porque creo que durante la pandemia también se dieron cuenta de un tema importante de ahorro de costos, si lo queremos ver así. Entonces, creo que va casi que de la mano. La pandemia pues trajo algunas cosas que desafortunadamente, pero oportunamente, generaron una mejor tal vez base económica para las empresas, pienso yo, que por eso a veces optan por hacer este tipo de teletrabajo o de fomentar más que todo el trabajo por medio de la tecnología, pero no sé, es mi opinión. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Una opinión más? Acá vamos a leer unas respuestas del chat. Dice transporte propio, el carro, la moto, los medios de transporte, el estudio en línea, nivel de estudio para mejores oportunidades laborales, transporte propio, las herramientas de la inteligencia artificial, las utilizan mucho las empresas para desarrollar estrategias. Perfecto. Y sí, si ustedes se dan cuenta, antes, sí. Perdón, Lick, a mí se me Ah, ocurre también lo que es el pago de ajá, impuestos ahora, en la actualidad. ok. Sí, ahora está mucho más presente, ¿sí? Y esto es algo que a mí me sorprende bastante porque los impuestos siempre han estado presentes, siempre han tenido cambios, siempre se han ido actualizando o siempre han quitado un impuesto, han puesto uno nuevo, etcétera, ¿sí? Pero si ustedes se ponen a analizar, nosotros nos vamos dando cuenta de eso conforme vamos creciendo, ¿sí? Incluso en la adolescencia a veces no somos conscientes de que pagamos impuestos o de que vamos a pagar impuestos, ¿ya? Entonces, es algo que se va volviendo una necesidad conforme el tiempo, pero no, siempre ha estado, pero no hemos sido conscientes de ello. ¿Estamos claros acá? Y como podemos ver las opiniones de los compañeros, ¿sí, Marcos? Sí, Marcos. Sí, como experiencia, yo no había visto operar facturas directamente desde la SAT. Ayer fui a una ferretería y me di cuenta que me emitieron una factura desde el portal SAT. Entonces digo, wow, sorprendente, ya está más integrado eso, porque antes se usaban sistemas, programas que compraban a través de empresas para poder generar facturación y todo, pero ahí ya es directo prácticamente. Correcto. Ahora usted puede decidir si contrata una empresa para el hecho específico de personalizar su factura, ¿sí? O para la forma de impresión de la factura, que esas empresas se conectan con los servidores de SAT para poder ahora certificarlas, ¿verdad? Y que esas facturas sean válidas y que SAT las reconozca. Por ejemplo, yo en el tema de impuestos, también SAT ahora implementa inteligencia artificial para sus fiscalizaciones. Antes utilizaba métodos aleatorios, criterios para establecer, bueno, estas empresas tienen este cierto tipo de actividad, entonces nos vamos a enfocar en esto este año. Ahora no. Ahora desde la agencia virtual prácticamente lo están controlando todo. El nivel de facturación que usted maneja, cuántas facturas maneja al mes, qué tipo de servicios está facturando, cuál es su actividad económica, por qué está facturando ese servicio. Entonces, eso ya lanza alertivos. Incluso cuando utiliza su NIT,
fiscaliza a quienes usted les está comprando. ¿Me explico? Y hace cruces de información. Entonces, todo eso ha avanzado, que antes se necesitaban muchas personas o muchos auditores, digamos, para establecer criterios, para fiscalizar, etcétera. Ahora no, con un sistema informático, con inteligencia artificial, establecen criterios y ya la inteligencia artificial va cruzando información y estableciendo, digamos, haciendo un checklist de si las empresas van cumpliendo o no, y las almacenan en una base de datos para futuras fiscalizaciones, ¿ya? Entonces, si nosotros observamos todo eso y los comentarios que han compartido y también los mensajes que han puesto en el chat, las necesidades no son estáticas, ¿sí? Cambian siempre con el tiempo, con la tecnología y con la forma en que vivimos. Y precisamente por eso la economía también evoluciona constantemente. Acá un dato interesante es que durante muchos años el acceso a Internet siempre era considerado un servicio complementario. Cuando empezó a surgir, era un lujo, luego empezó a ser un servicio complementario. Sin embargo, después de la pandemia y la expansión del trabajo, del teletrabajo, educación virtual, numerosos organismos internacionales lo consideran un elemento esencial para participar plenamente en la vida económica, educativa y social, ¿ya? Entonces, acá el punto clave es que las necesidades humanas son ilimitadas, que evolucionan con el tiempo y constituyen el punto de partida de todas las decisiones económicas que tomamos a lo largo del tiempo. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas hasta el momento? ¿Vamos bien? No, Lick. Todo bien, Lick, gracias. Perfecto, gracias. Ahora, en la diapositiva anterior vimos que las necesidades humanas son prácticamente ilimitadas, ¿sí? Ahora aparece el gran problema, ¿sí? ¿Y cuál es ese gran problema? Los recursos para satisfacer esas necesidades sí tienen un límite, ¿ya? Entonces observemos acá las imágenes, ¿sí? En el lado izquierdo de la diapositiva nosotros encontramos las necesidades humanas, ¿sí? Que son ilimitadas. Todos queremos una buena alimentación, queremos una vivienda, queremos educación, queremos salud, queremos transporte, queremos tecnología y muchas otras cosas que contribuyen a mejorar nuestra calidad de vida. Sin embargo, del lado derecho de la balanza aparecen los recursos económicos, que son los medios con los que contamos para poder satisfacer esas necesidades. Esos recursos son 4 principalmente, o que se dividen en 4 grandes grupos. El primero de ellos, la tierra, ¿sí? La tierra que nos proporciona recursos naturales. Luego está el trabajo, es decir, el esfuerzo físico e intelectual de las personas. Luego tenemos el capital, como edificios, maquinaria, herramientas o infraestructura utilizada para poder producir, ¿sí? Y por último tenemos la tecnología y el conocimiento, que nos permite producir de una manera más eficiente. Acá hay un tema muy interesante, porque esta cuarta categoría hasta el año pasado no se consideraba, ¿sí? Históricamente han sido 3 elementos: la tierra, el trabajo y el capital. Hoy en día, en la actualidad, la tecnología del conocimiento se ha vuelto un eje esencial en la economía de los países o de las sociedades. Entonces, por eso yo se los coloco acá, para que tengamos un elemento más para poder analizar factores económicos, ¿verdad? Porque ya no solo existe la tierra, ya no solo existen los elementos del trabajo ni los elementos de capital, sino que ahora tenemos muchas herramientas tecnológicas para poder generar riqueza, para poder generar empleo, para poder satisfacer ciertas necesidades, ¿sí? Ahora, el problema es que estos recursos no existen en cantidades infinitas. Ese es el gran meollo del asunto, ¿sí? Por eso observamos la balanza en el centro de la diapositiva.
Entonces, la economía surge precisamente porque debemos encontrar un equilibrio entre lo que queremos y lo que realmente podemos hacer con los recursos que tenemos disponibles. Ahora, cuando esos recursos no alcanzan para satisfacer las necesidades, aparece una palabra muy importante que es elegir. ¿Sí? Cada decisión económica comienza cuando debemos escoger entre diferentes alternativas. Debemos elegir, debemos tomar una decisión. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos en una empresa que dispone de un presupuesto limitado. X cantidad de dinero, pero el presupuesto es limitado. ¿Sí? Con ese dinero podríamos contratar más personal, podríamos comprar maquinaria nueva o podríamos invertir en tecnología. ¿Sí? Como no se puede hacer todo al mismo tiempo, debemos analizar cuál de esas opciones generará mejores resultados para la empresa. ¿Sí? Entonces, eso es administrar recursos limitados. Lo mismo ocurre en las familias, lo mismo ocurre en una universidad o incluso en un país, en una sociedad. ¿Sí? Aunque hoy contamos con más tecnología que hace 100 años, ¿sí? Los recursos siguen siendo limitados. Por ejemplo, la tecnología nos puede ayudar a producir más alimentos o a utilizar mejor la energía, pero recursos como el tiempo, el agua potable o determinados minerales continúan siendo muy escasos. Por eso la economía sigue siendo una ciencia fundamental en cualquier sociedad, porque se encarga de estudiar todo ese tipo de situaciones. Ahora, acá el punto clave es que las necesidades humanas son prácticamente ilimitadas, pero los recursos disponibles son limitados, ¿sí? Esa diferencia obliga a las personas, a las empresas y al gobierno a tomar decisiones. ¿Estamos claros acá? ¿Van conmigo? ¿Dudas hasta el momento? Sí. Ok. Ahora, vimos o descubrimos que los recursos son limitados. Perfecto. Ahora vamos a conocer el nombre que la economía le da a ese problema de los recursos limitados, que es el tema de la escasez. ¿Sí? Muchas personas creen que la escasez en términos generales significa pobreza, pero en economía ese concepto tiene un significado diferente. La escasez ocurre cuando los recursos disponibles no son suficientes para satisfacer todas las necesidades y deseos de la sociedad, ¿sí? No significa que no existan recursos, ¿ya? Por ejemplo, nos podemos trasladar al interior del país con, por ejemplo, personas de la tercera edad que viven en una casita de adobe, tienen tal vez una pequeña porción de tierra donde tienen sus siembras y con eso van subsistiendo, ¿sí? No significa que no tengan recursos. El recurso lo tienen, pero su recurso es escaso, es limitado. ¿Me explico? ¿Me doy a entender? Entonces, no significa que no existan los recursos, significa que los recursos nunca alcanzan para cubrir absolutamente todo lo que las personas desean al mismo tiempo. ¿Estamos claros acá? Observemos la composición de la diapositiva para que podamos entender mejor. En el lado izquierdo de las imágenes, ustedes pueden observar que aparecen muchas personas con diferentes necesidades. Alimentación, vivienda, educación, empleo, salud y otras, ¿sí? Del lado derecho encontramos recursos limitados, un presupuesto público, encontramos agua potable, encontramos viviendas, oportunidades de empleo, hospitales y centros educativos, ¿sí? Y en el centro aparece un gran signo de interrogación, ¿ok? Entonces, ese símbolo representa la pregunta que toda la sociedad debería o debe responder, ¿sí? ¿Y cuál es esa pregunta? La pregunta es, ¿cómo utilizamos los recursos disponibles para beneficiar al mayor número de personas posibles? ¿Sí?
Y precisamente esa es la tarea de la economía. Ahora, veamos algunos ejemplos de nuestro país. El Estado o el gobierno cuenta con un presupuesto limitado, ¿sí? Y debe decidir cómo lo va a distribuir entre los diferentes ministerios, entre el de educación, el de salud, el que se encarga de la infraestructura, el que se encarga de la seguridad y otros servicios públicos. En algunas comunidades el acceso al agua potable sigue siendo insuficiente y también existen desafíos relacionados con la vivienda, con el empleo, con la atención médica y con la educación pública, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todos esos casos son ejemplos de escasez, porque las necesidades de la población son mayores que los recursos disponibles para atenderlas de inmediato. No que no se pueda, pero realmente el gobierno se ha politizado demasiado. ¿Sí? Es verdad que el gobierno no puede subsistir sin política, pero se ha politizado demasiado y solo se ha buscado beneficiar a cierto grupo, ¿verdad? Y dejar por un lado a la población. Entonces, imaginemos, por ejemplo, un hospital público, ¿sí? Puede ser el Hospital Roosevelt, el de Juan de Dios, el de Amatitlán, el que ustedes quieran, ¿sí? Y supongamos que ese hospital público tiene capacidad para atender a 100 pacientes al día. ¿Ok? Sin embargo, ese día llegan 150 personas. ¿Por qué? Porque hubieron muchos accidentes, etcétera. Enfermedades virales, entre otros. ¿Sí? El problema no es que el hospital no exista. El problema es que la demanda supera la capacidad disponible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la capacidad del hospital era para 100 personas al día, pero al día le llegaron 150. Entonces, eso es un claro ejemplo de escasez. La economía busca precisamente encontrar la mejor manera de poder administrar esos recursos para poder beneficiar al mayor número posible de personas. ¿Sí? Ahora, acá les lanzo una pregunta, ¿sí? Teniendo estos conceptos definidos, sí, José, ¿usted levantó la mano? Una pregunta, licenciado. ¿Sí? En ese caso de tener escasez, o sea, el ejemplo que usted puso del hospital, obviamente si llega más de la población, pues ya existe escasez. Eso no precisamente puede decir que sea malo, ¿correcto? Correcto. Pero en este caso, ¿qué se podría hacer como para evitar la escasez? O sea, ¿esto ya es parte de la entidad que da el servicio o cómo lo puedo interpretar? Perdón, es que ahí me surgió esa duda de... Aquí Sí. el tema principal es un gran problema de planificación y de toma de decisiones. Por ejemplo, a inicios de cada año, el presidente con su gabinete de gobierno proponen al Congreso de la República su anteproyecto de presupuesto, por ejemplo. ¿Va conmigo acá, José? Sí, sí, sí. Ok. Entonces el gobierno dice, yo necesito X cantidad de dinero para poder funcionar, para poder distribuirlo de X forma. Entonces, acá están los ingresos que obtuvimos y así es como lo necesitamos distribuir. Acá el tema, al menos en nuestro país, y pasa en muchos países, el tema de la politización del Estado, es que, por ejemplo, ese presupuesto lo tiene que aprobar el Congreso de la República, donde existe personas que están en contra del gobierno. ¿Por qué? Porque su candidato no quedó. ¿Me explico? ¿Por qué nos está explicando eso, Lick? Porque eso influye. Por ejemplo, veamos el Ix. Cada vez que alguien va al Ix, se tarda un montón de tiempo. Usted entra de madrugada y sale de noche. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque excede la cantidad de personas que ellos pueden atender. ¿Podría ser un mejor servicio? Sí. ¿Podrían contratar mejores personas o que las personas estén mejor capacitadas y prestar una mejor atención al paciente? Sí, es posible, perfecto.
Pero realmente, si ustedes ven, las necesidades que tiene el sector salud son muy grandes, porque vean el nivel de población que llega a estos lugares públicos a buscar atención y que a veces no la puede obtener. ¿Por qué? Porque no hay medicamentos. ¿Y por qué no hay medicamentos? Porque no alcanzó el presupuesto para poder adquirirlos. O no existió una buena planificación de toda la experiencia que tienen, de todas las personas que atienden al día, y decir, ok, ya no nos bastan, por ejemplo, 10,000 pastillas de ibuprofeno. Vamos a comprar 50,000 entonces. ¿Me explico? Entonces, hay temas de planificación, hay temas de falta de presupuesto, hay temas políticos para favorecer a ciertos ministerios donde a veces no se necesita tener tanto presupuesto para que funcionen, ¿verdad? Sino que solo están para mantener ahí plazas que están ahí llenando un espacio, ¿ya? Entonces, todo ese tema de politización afecta los servicios que el gobierno presta. Por ejemplo, ¿qué ha hecho? Y tal vez sonará, tal vez ustedes también lo ponen como un ejemplo, no sé, pero en El Salvador se han logrado muchísimas cosas porque el presidente desde su primer mandato tomó el control del Congreso de la República de El Salvador. No sé cuántos diputados tenía El Salvador inicialmente, pero lo redujo a 60. ¿Me explico? Porque ahí se concentra una gran parte de la toma de decisiones. ¿Cómo se va a distribuir el presupuesto? ¿Por qué? Porque si ellos no aceptan el presupuesto que envió el presidente, ellos lo pueden redistribuir, perdón, a como ellos lo consideren. ¿Me explico? Y ahí entran negociaciones entre bancadas, entre diputados, y se pasan cosas debajo de la mesa que afectan al ciudadano. ¿Sí, José? Sí, o sea, el crecimiento de El Salvador, pues bueno, aún así la gente no está contenta nunca, ¿verdad, licenciado? Sí, siempre, Nunca están contentos. siempre hay algo que no los satisface. ¿Por qué? Porque Exacto, pero ahora tienen seguridad, pero ahora surgen nuevas necesidades. ¿Me explico? sí, correcto. Entonces, obviamente ahorita, pues, en el caso de nosotros como país, el tema más que todo es un tema político realmente, licenciado. ¿Usted considera que la mala economía, lo que tenemos ahorita, pues, en mal funcionamiento y que sí nos afecta a nosotros como ciudadanos, es un tema más que netamente político? ¿Lo vemos desde ese punto Sí, de vista, por decirlo así? para mí sí. Para mí sí la política ocupa un gran porcentaje de los problemas de nuestra sociedad. Eh, ¿Por qué? Porque los políticos en nuestro país ya es descaradamente el abuso que tienen con el dinero público, ¿sí? Sobre todo en el Congreso de la República y en diferentes entidades del Estado, ¿verdad? Compras innecesarias, una mala calidad del gasto, una mala distribución de los recursos, eh, condiciones precarias para empleados públicos donde realmente se necesita que tengan buenas condiciones, por ejemplo, la policía, el sistema penitenciario, mejor infraestructura, ¿verdad? Pero obviamente todo eso actualmente está corroído, ¿sí? Está invadido por políticos, por personas que realmente no buscan el bien para la sociedad desde mi particular punto de vista, ¿verdad? Habrá otras personas que podrán decir, bueno, podemos tener este otro factor y este factor, pero una gran parte de lo que le sucede a nuestro país en tema económico sí tiene que ver con el tema político, ¿sí? Contratación de personal que no es necesario, ¿sí? Por ejemplo, en vez de tener yo 20 asesores, podría contratar 5 o 10 doctores, ¿me explico? Para poder atender a más personas o distribuir mejor el presupuesto para salud, para educación. Como dijo Bukele, el dinero alcanza cuando no se lo roban, ¿verdad? Pero lamentablemente en su mayoría buscan siempre sacar provecho de la obra pública. No sé si
¿Le queda clara ahí la duda, Saúl? Si no, ampliamos un poco más. Es alguero, Lick. Ah, perdón. Eh, Saúl. Sí, Olix, sí, sí. no, pero adicional quisiera comentar tal vez acerca de esto, si me lo permite. Claro. Pues yo lo que pienso es acerca de que está mal distribuido el presupuesto, porque si se da cuenta en el manual de clasificaciones presupuestarias del Estado por parte de Finanzas Públicas, habla acerca de los renglones presupuestarios, como usted tendrá bien entendido, ¿verdad? Yo lo que pienso es que la manera en que modifican sus planes operativos anuales está mal distribuido. ¿Por qué? Porque muchas personas se enfocan en otros renglones que no tienen gran necesidad. Por ejemplo, los hospitales, en lugar de cubrir necesidades como medicamento y todo eso, se fija más en el grupo 300 o lo que se le conoce como o el grupo 3, ¿verdad? Que son lo que son mobiliario y equipo. Ellos se fijan más en comprar lo que son sillas, mesas, contenedores y todo eso, y no hay una planificación adecuada o óptima para poder financiar otras cosas, ¿verdad? Como por ejemplo en el caso de un hospital, la necesidad principal es el medicamento, ¿verdad? Y eso es lo que no hace que vengan y asignen tal presupuesto a tal renglón, ¿verdad? Entonces, ya después entra en función lo que son las modificaciones presupuestarias, pero póngale que no podemos pasar un grupo 300 a un grupo 200, por decirlo así, sin tanto trámite legal, ¿verdad? Entonces, póngale que eso afecta mucho. Claro. Entonces, ya es una dificultad transferir o inyectar presupuesto de un renglón a otro renglón sin tanta burocracia, se podría decir, ¿verdad? Ok. Ahora, eso también tiene sus riesgos, a como está el tema político en Guatemala, ¿verdad? El permitir que no pase filtros también es un arma de doble filo, ¿verdad? Entonces, a veces la burocracia hace que no tengan tan fácil, digamos, el poder mover recursos a su antojo, ¿ya? Porque a veces no lo justifican. O ellos tienen su justificación, pero imagínense que no existiera ningún trámite para mover recursos de un ministerio a otro. eh, Van a sacar recursos de donde ellos quieran, como ellos quieran, lo van a distribuir como ellos quieran y realmente no le van a dar la atención a donde existe la necesidad, ¿sí? Eh, Ahora, yo sí veo, hablando en el tema presupuestario, el grupo donde más se gasta el Estado es en el grupo cero, que el grupo cero es donde está toda la contratación del personal. Entonces, ese digamos que es el mayor rubro del presupuesto. ¿Qué pasa? Dentro del sector público hay algo que se llama personal permanente o indefinido, como le llaman algunos, que es el renglón 011. Entonces, si ustedes van a algunas instituciones van a encontrar a personas que ya tienen 70 años, 80 años y no se jubilan, ¿ya? Y no los pueden sacar, no los pueden despedir. ¿Qué pasa? Si alguna persona, por ejemplo, no es productiva, aunque esté joven, pero no está haciendo su trabajo, no está cumpliendo con lo que tiene que hacer y es despedida, aunque se tenga una causa justificada, ese empleado público, al ser indefinido, puede demandar al Estado ante el Ministerio de Trabajo para pelear una reinstalación, para pelear salarios caídos, bonos, etcétera, daños y perjuicios, entre otros. ¿Qué pasa? Yo me he dado cuenta porque también he participado en instituciones públicas y es algo muy común que los abogados que representan al Estado a veces ni siquiera se presentan a las audiencias, ni siquiera van y pelean y dicen, bueno, miren, aquí están las evidencias donde este empleado no cumplió, no cumplía con su horario, no cumplía con las tareas asignadas, etcétera, ¿sí? Y el gobierno tiene un gran porcentaje de gasto en reinstalaciones, en salarios, en pagar salarios caídos, en pagar daños y perjuicios a empleados que pelean por esas situaciones de manera legal. Entonces, ¿eso se puede modificar? Sí se podría modificar, pero se necesita una gran voluntad política. ¿Y a quiénes afecta todo eso?
a muchos servidores públicos en posiciones privilegiadas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces es muy poco probable que se vaya a modificar como tal, ¿ya? Por ejemplo, en la Universidad de San Carlos, profesores que solo dan un curso, contratados 8 horas, con salarios enormes, solo un curso y a veces con 20 estudiantes, ¿ya? Y ahora, a como está la situación, por ejemplo, de la Universidad de San Carlos, ya no es que haya mucha investigación, mucha extensión el profesor, porque hay áreas específicas que se encargan de eso, ¿ya? Entonces, el tema salarial, el tema del personal, necesita regulación. ¿Se puede hacer? Se podría hacer. Pero realmente la legislación guatemalteca es complicado porque cuando ustedes le dan un beneficio a un trabajador ya no se lo pueden quitar, porque es un principio de la ley del trabajo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ese aumento que se recetaron los diputados, muy difícilmente lo van a reducir, ¿verdad? A menos que ellos tengan la voluntad política de decir, ok, nos vamos a bajar el salario a lo que ganaban antes, que ya era bastante, ¿verdad? Por ejemplo, otra medida podría ser también ponerles un número limitado de asesores, porque hay diputados del Congreso con hasta 20 asesores, ganando salarios de 20,000 para arriba, 15,000 quetzales para arriba, secretarias ganando 10,000, 20,000 quetzales, asistentes personales ganando 18,000 quetzales, que son primos, hermanos, tíos, etcétera, ¿ya? Entonces, todas esas cuestiones afectan, ¿verdad? Y es una situación bastante compleja de atender, ¿verdad? Y hasta que eso no se ataque de raíz, no se va a mejorar el panorama económico ni social, ¿ya? El ejemplo que estamos viendo del presidente Bukele, él fue al Congreso porque él había ganado la mayoría de diputados e incluso diputados de su partido perdieron posiciones por haber disminuido la cantidad de diputados en el Congreso de la República de El Salvador. Y después de eso, ya teniendo el apoyo del Congreso, porque quedó mayoría del partido del presidente, ya pudo proponer leyes, nuevas políticas, ¿verdad? Por eso es que pudo atacar a los delincuentes como los atacó, ¿verdad? Por eso pudo usar recursos o por eso puede usar recursos como los está usando. Vean el nuevo hospital que construyeron en El Salvador, un hospital de primer nivel, ¿verdad? También la Biblioteca de El Salvador, las escuelas públicas de El Salvador, que ahora algunas tienen mejor infraestructura que los privados. Ahora en planes un estadio. Entonces, todo ese tipo de situaciones se pueden mejorar, pero también yo veo ahí un acierto de que inicialmente el presidente Bukele no era político al 100%, sino que fue un empresario que se metió a hacer política, y la visión de un empresario con alguien que fue político toda la vida es muy diferente. Un empresario siempre tiene la visión de crecer, ¿verdad? Siempre va viendo hacia el futuro, va buscando maneras de aprovechar los recursos que tiene para crecer, reinvertir. La reinversión me da mayores beneficios, reinvierto de nuevo y así vamos creciendo, ¿verdad? Entonces, El Salvador ya no tiene prácticamente deuda pública, ¿verdad? Porque conforme iban avanzando, iban mejorando las condiciones, atrajo inversión, iba pagando. O sea, estableció prioridades, ¿ya? Y atacó problema por problema, no se metió a hacer todo al mismo tiempo. ¿Me explico? Primero atacó lo que más afectaba al país, que acá también nos afecta bastante, es el tema de la delincuencia. Y hasta tener más o menos controlada la situación, ya empezó con otras situaciones. Entonces, todas esas cuestiones
son interesantes poder analizarlas desde el punto de vista económico, porque por ejemplo a El Salvador le ha funcionado y han visto resultados que se pueden visualizar, ¿verdad? Que no solo están en un informe, sino que se pueden ver. Las personas se los pueden decir, pero como bien decían los compañeros, no siempre, no todas las personas están contentas, ¿verdad? Siempre le encuentran más de algo, alguna situación, en vez de aprovechar los buenos resultados que están obteniendo. Entonces, ahora, volviendo al tema, como vemos, el tema de la escasez no solo se va a presentar en libros de economía, sino que forma parte de nuestra realidad, y la escasez explica muchas de las decisiones que toman las familias, que toman las empresas y que toma el gobierno. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna otra duda? ¿Vamos bien? Sí, Lick. Ok. Entonces, uno de los principios fundamentales de la economía establece que ningún país, por desarrollado que sea, dispone de recursos ilimitados, ¿sí? Incluso las economías más grandes del mundo deben decidir cómo distribuir sus presupuestos, deben priorizar proyectos y deben de elegir entre diferentes alternativas. Por eso la escasez es un fenómeno universal y no exclusivo de los países con menores ingresos, ¿sí? El Salvador es ejemplo claro de eso. Ahora, acá el punto clave es que la escasez significa que los recursos son insuficientes para satisfacer todas las necesidades y deseos de la sociedad. Y por eso, toda decisión económica implica establecer prioridades y elegir cómo utilizar los recursos disponibles. ¿Estamos claros acá? Ahora, sí, hemos aprendido que los recursos son limitados y que existe escasez. Perfecto. Como consecuencia de ello, siempre debemos tomar decisiones. Pero aquí aparece una idea muy importante. ¿Y cuál es esa idea? Que cada decisión tiene un costo, ¿sí? Toda decisión tiene una consecuencia. En este caso, toda decisión tiene un costo. Y no me refiero únicamente a un costo monetario, sino que me refiero a que cuando elegimos una alternativa, inevitablemente renunciamos a otras. ¿Ya? Por ejemplo, digamos una persona dispone de 500 quetzales, ¿sí? Con ese dinero puede comprar unos libros, o puede comprar unos zapatos, o puede comprar un teléfono usado o un teléfono de baja calidad, ¿sí? O de baja gama. Sin embargo, ese dinero no alcanza para comprar las tres cosas al mismo tiempo, ¿ya? Entonces se debe de preguntar, ¿cuál de esas opciones es la más importante para mí en este momento? Entonces, supongamos que decide comprar los libros, ¿sí? Se pregunta, ¿fue una buena decisión? Y la respuesta depende, ¿verdad? Si fue una buena decisión, ¿depende de qué? Depende de sus necesidades y de sus prioridades. Quizá decidió comprar los libros porque su prioridad es su educación, porque sabe que en el futuro le puede dar muchos beneficios. Entonces, prefirió o priorizó invertir en su educación, ¿sí? Entonces, acá lo importante es comprender que al comprar los libros está renunciando temporalmente a adquirir los zapatos o el teléfono. ¿Me explico? Está tomando una decisión y eso ocurre todos los días, incluso cuando no somos conscientes de ello. Elegimos en qué gastar nuestro dinero, elegimos cómo utilizar nuestro tiempo, elegimos qué actividades realizar o incluso qué carrera estudiar, ¿sí? Por ejemplo, alguien que nos quisiera compartir cómo tomó la decisión de estudiar la carrera que están estudiando, nos puede decir, yo decidí estudiar esta carrera por XX situación. Sí, José. Yo elegí retomar los estudios y todo por crecimiento laboral, licenciado. La verdad que me interesa culminar y porque esto me abrirá mejores oportunidades laborales. Entonces, lo hago precisamente por eso, porque pues el presupuesto me lo permite también
y porque, y porque realmente pues tengo la oportunidad de hacerlo y avanzar al mismo tiempo que avanza mi familia. Entonces, más que todo es por mejoras de oportunidades. Creo que es lo que me hace falta para realmente ya tener un crecimiento óptimo en lo que busco laboralmente. Ok, ¿qué carrera? Administración de empresas, licenciado. Perfecto. ¿Alguien más que nos quisiera compartir? Adelante, Manuel. Sí, buen día, Alec. Adelante. Pues al final yo también llevo administración de empresas y creo que la decisión que fue tomada es porque también busco un crecimiento dentro de la empresa y sé que del puesto que tengo hoy actualmente pues puedo ascender a uno más, pero por medio de estos estudios pues es que uno le dan esa oportunidad, pero al final es oportunidad laboral, de igual manera pues económicamente, para qué es lo que uno busca hoy en día, ¿verdad? ¿Con Saúl? Silic, bueno, yo por otra parte, yo lo que espero, pues yo soy de administración de empresas también, busco, pues aparte del crecimiento laboral momentáneo, en su caso ahorita, ¿verdad? También busco impulsar, pues, mi propio negocio, incluso mi propia empresa, ¿verdad? Para poder ampliarme más. Ujú. Me gustaría también aumentar mi crecimiento personal, ya que, pues, el estudio y el saber nunca se deja de buscar, ¿verdad? Perfecto. Ahora, quizá muchos de ustedes tuvieron a bien, bueno, ¿qué carrera estudio, verdad? Estudio administración, estudio derecho, estudio auditoría, estudio psicología, etcétera, ¿sí? En un sinfín de carreras que pueda haber. Pero tomaron una decisión, ¿sí? Entonces, esa decisión implica renunciar a las otras carreras. No significa que no la puedan estudiar en su momento, si tenían la intención tal vez de estudiar otra cosa, sino que en las necesidades que ustedes tenían en ese momento en que decidieron estudiar esa carrera, ¿verdad? Dejaron de lado las demás para poder estudiar administración. Perfecto. Entonces, la economía estudia precisamente o analiza precisamente todo ese proceso de elección. ¿Qué me conviene más en este momento? ¿Cuál es mi necesidad ahora? ¿Y qué visión tengo para el futuro? ¿Ya? ¿Qué me conviene más? ¿Me explico? Entonces, ese tipo de situaciones estudia la economía y a veces no nos damos cuenta de ello. Ahora, por ejemplo, imaginémonos que un estudiante trabaja durante el día y tiene libre únicamente las noches. Ok. Es un escenario común de la comunidad universitaria o de los que estudiamos fin de semana. Trabajamos durante toda la semana y únicamente tenemos libres las noches para compartir con nuestra familia, para hacer tareas, para tener un tiempo de ocio o de recreación, etcétera, ¿sí? Con ese tiempo, el estudiante puede salir con sus amigos o asistir a una clase virtual de la universidad, entre otras muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, como no puede hacer todas esas cosas al mismo tiempo, necesita decidir qué actividad considera más conveniente según sus objetivos o según la necesidad que tenga en ese momento. ¿Me explico? Entonces, ahí observamos que no solo el dinero es un recurso limitado, sino que también lo es el tiempo. Ahora, les pregunto, si ustedes tuvieran únicamente los 500 quetzales que tenía este estudiante para escoger entre libros, zapatos y teléfono, ¿sí? Si ustedes tuvieran únicamente 500 quetzales y realmente necesitaran las tres cosas que aparecen acá, libros, zapatos o teléfono, ¿sí? ¿Cuál elegirían primero y por qué? Me gustaría escucharlos y leerlos también si pueden poner sus... Podría escoger, bueno, a como está la tecnología actual,
pues podría escoger el teléfono para optar tal vez a la información de los libros. Si quisiera ahorrarme plata, pues, de tomar la decisión, porque al final ya quedaría en mí como persona de realmente buscar lo que se necesita. Si los libros fueran parte, si no fueran obligatorios en la universidad, por ejemplo, si nos darían la chance como acá, entonces sí optaría por el teléfono. O sea, yo creo que depende el contexto en el que me encuentre en el momento, pero yo optaría por el teléfono porque con la tecnología sé que puedo obtener la información y tal vez si, bueno, esa es una opción porque me imagino que solo me va a alcanzar para eso, entonces, por eso, más que todo. Puede ser una opción, no sé, Ok, económica, perfecto. la verdad. Excelente, excelente. Y si se da cuenta, ella analizó varios aspectos, ¿verdad? Depende del contexto, ¿ya? Si son obligatorios los libros, posiblemente me decantaría por el libro, porque de ahí vienen las tareas, de ahí puede venir el examen, ¿me explico? Entonces, usted tiene toda la razón, depende del contexto. ¿Alguien más que nos quiera dar su opinión? Sí, yo digo que igual que Salguero, pues también por como estamos con la tecnología, podemos utilizar el teléfono usado. Hay como que opciones, eso sí, porque puede ser de que sí le exijan a uno los libros físicos. Y obviamente entonces ahí sí entramos a la elección o la opción de cuál me va a ser más funcional. Entonces ahí sí ya debemos de tomar una decisión. Obviamente si estoy en estudios, pues creo que se opta uno por los libros físicamente. Como usted decía, pues ahí vienen las tareas, la información y pues el teléfono pues al final no lo voy a tener, no lo voy a utilizar en ese momento porque toda la info lo voy a tener en el libro. Es mi opinión. Ok, perfecto. O como Erika aquí en el chat que pone que el teléfono, porque puede conseguir los libros en PDF en internet, dice. Que también es otra opción, ¿verdad? Entonces, cada quien va maquinando y va pensando y va descartando sus opciones dependiendo de la necesidad que le surja en su momento. ¿Ya? Entonces, las respuestas, si ustedes las ven, algunas pueden ser diferentes, algunas pueden coincidir, pero realmente va a depender de la persona, ¿verdad? Como decía José, dependiendo del contexto también y de la necesidad que se tenga en ese momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada persona tiene necesidades diferentes, tiene prioridades, tiene circunstancias distintas. Entonces, la economía también estudia esas diferencias al momento de tomar decisiones. Ahora, un dato interesante es que en economía existe un concepto llamado costo de oportunidad, que estudia el valor de la mejor alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una decisión. Entonces, no vamos a profundizar en ese tema hoy porque va a ser objeto de una clase específica más adelante. Por ahora, va a bastar con recordar que toda elección implica dejar otra alternativa de lado, ¿sí? Entonces, acá la idea clave de todo esto es que toda decisión económica implica elegir entre distintas alternativas y al hacerlo siempre vamos a renunciar a alguna de ellas, ¿sí? ¿Estamos claros acá? ¿Vamos bien? Sí, Sí, Ok, Sí, Sí, muchas hello, gracias. consulta, sí, antes de que pase al otro punto. claro. La decisión que tomamos a veces es, ¿cómo se dice? Es por, o sea, cuando no tenemos las opciones fijas, obviamente, porque estamos focalizados en algo, pero pienso que a veces tomamos decisiones muy por impulso, siento yo, para elegir las cosas. Eso afecta económicamente nuestro siguiente paso, o por decirlo así. Claro, claro, por ejemplo, les digo, a mí me pasó, por ejemplo, contemos ustedes. Yo realmente no, como para poner en contexto para poder explicar esa situación. Monoli, porque Yo quería probar pues, qué tal es la calidad de los productos, ¿no? Nunca había utilizado la aplicación, había visto que algunos familiares y algunas personas cercanas decían, ah, es que vienen cosas chileras y algunas son buenas cosas y que no sé qué. Ah, bueno, ¿ah?
Entonces vine yo y empecé a ver. Pero de repente un bono que no sé qué y publicidad aquí, que te regalamos este, que te regalamos otro. Y hay cosas que según la publicidad y algunos comentarios que aparecen ahí se miran calidad, ¿verdad? Entonces le empezaba a dar, le empezaba a dar, le empezaba a dar, le empezaba a dar. Y cuando sentí, ustedes, ya tenía mi carrito lleno de un montón de cosas, que las compré, que fue una compra impulsiva realmente. Y cuando me vinieron los productos, primero se tardaron un montón. Se tardaron un montón. Y realmente estar buscando el mismo producto más barato quita un montón de tiempo. Se tardaron un montón cuando vinieron los productos. Muchos de los productos venían quebrados, eran de mala calidad o no funcionaban. Entonces, era dinero que yo pude haber utilizado para un tanque de gasolina, por ejemplo. ¿Ya? Para una semana, para poder trasladarme al trabajo, a la oficina, a las diferentes actividades. ¿Me explico? Entonces, sí afecta el tema de las compras impulsivas. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos margen de holgura en nuestro presupuesto, ¿ya? Y a veces por cuestiones sociales que también te afecta, que, por ejemplo, yo le podría decir que fue casi que una presión social, porque yo tal vez me hubiera podido aguantar un poco más, no meterme a Temu a ver, pero como mucha gente estuvo, que en Temu salen Temu, como que le queda a uno en el subconsciente, ¿verdad? Entonces vamos a probar, ¿ya? Entonces también el tema de tener bien claras las prioridades, ¿verdad? Y la gestión del recurso que tenemos disponible. Porque imagínense que hubiera hecho la compra, pero en vez de pagarla al contado, le hubiera comprado el crédito y de repente yo no recibo el ingreso que tenía esperado recibir. ¿Qué pasa? Me quedo con una deuda. ¿Me explico? Grande o pequeña, pero se queda uno con una deuda, ¿ya? Usando una tarjeta de crédito o cualquier otro medio, ¿sí? Entonces, esas cuestiones afectan. Las compras impulsivas afectan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tener bien claras nuestras prioridades. Algunos podrán tener, digamos, establecido, digamos, su salario. Por ejemplo, digamos, yo recibo 4,000 quetzales mensuales y los tengo seguros, los tengo fijos. Ok, perfecto. Y me voy basando en eso para poder gestionarme. Pero, por ejemplo, en los que nos dedicamos de forma independiente, ¿sí? Que no, digamos, dependemos de un salario como tal. Entonces, yo no sé cuánto voy a recibir a fin de mes. Si voy a recibir menos o más de lo que recibo. ¿Me explico? Entonces, yo me tengo que planificar con base a lo que voy obteniendo, ya sea al día, a la semana, al mes o al año, ¿ya? Y muchas veces no se ven resultados, entonces la gestión y la toma de decisiones sí influye mucho, porque a veces el presupuesto que se tiene a veces no alcanza ni siquiera para lo básico, ¿ya? Entonces con eso hay que tener mucho cuidado. No sé si ahí explico su duda. ¿Quién fue? José, ¿verdad? Sí, claramente, claramente. Ok. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Alguien más? No, Lick, todo bien. Ok. Por el momento. Entonces, son las 9:55. Lo vamos a dejar acá para que ustedes puedan entrar a tiempo a sus siguientes clases. O ahorita tienen receso. Seguimos con clases. ¿Siguen Todavía en falta Tenemos una clase? clase. clases. No Ok. existe receso, Lick. Ok, entonces lo vamos a dejar acá. Por favor, anotemos, nos quedamos en la diapositiva 16. El tema que nos toca abordar para la siguiente clase es quiénes toman las decisiones económicas. ¿Sí? Por favor, ya quizá tal vez a más tardar mañana estén pendientes de la plataforma. Ya se va a compartir la primera actividad
No se las había compartido porque estaba esperando tocar algunos temas que van incluidos dentro de la actividad, para que ustedes tuvieran un panorama un poquito más claro de lo que van a investigar. Va a ser una investigación y también vamos a colocar algunas otras hojas de trabajo con algunos temas para que puedan analizar. Ahora, también tal vez en esta dinámica no vi sus opiniones al respecto del video que les compartí, pero sí me gustaría que por favor pudieran colocar ahí sus opiniones, no en el momento tal vez que yo les mande la noticia o el video o el artículo que se les van a compartir para que podamos analizar diferentes situaciones, sino que en el transcurso de la semana, en un tiempo que ustedes tengan libre, un comentario, no tiene que ser un comentario muy elaborado, sino que lo que yo necesito es que ustedes vayan a analizar y coloquen lo que ustedes creen de la noticia, del artículo, del video que se les va a compartir. ¿Estamos claros acá? ¿Sí? Sí, licenciado. ¿Por qué lo quiero con sus propias palabras? Para que vayamos aplicando los temas que vamos viendo en clase, ¿sí? Para que vayamos desarrollando nuestro propio criterio y ya en las noticias de la vida real vamos a entender mucho mejor el contexto de todas las situaciones que van pasando en materia económica, ¿sí? Nos vamos a enfocar en ese tema en especial. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Todo claro, gracias. También les voy a compartir las diapositivas. Les voy a compartir esta diapositiva que estamos viendo y les voy a compartir una nueva diapositiva para que ustedes tengan ahí material. Y aparte, en el transcurso de la semana les voy a compartir material donde hay definiciones, donde hay conceptos, ¿verdad? Para que ustedes tengan material de estudio para la evaluación. ¿Estamos claros acá? Porque yo, si ustedes se dan cuenta, yo en las diapositivas no pongo muchas definiciones, ¿sí? Pongo elementos para poder explicarles y para que podamos entender los temas de una manera más didáctica, ¿sí? Porque yo les puedo poner una imagen con el montón de definiciones y el montón de palabras, pero a mí no me va a servir de nada. Entonces mejor les comparto el material donde sí están los conceptos y definiciones. Y ya con la explicación de la clase y la diapositiva nos apoyamos para entender esas definiciones. ¿Estamos claros acá? Ok. Entonces, déjenme quitar la presentación y les voy a pedir favor de los que no tienen activa la cámara que la puedan activar para la captura de pantalla de la asistencia del día de hoy. Lick, tengo un poco de mal internet, no sé si me logro visualizar. Sí se ve. Sí se logra ver. Ok. Entonces, a la cuenta de 3, por favor, me regalan una sonrisa para sus cámaras. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Un gusto poder estar con ustedes un sábado más. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo sábado. Por favor, estar atentos al grupo y estar atentos a la plataforma. Dios les bendiga, les deseo un feliz fin de semana y muchos éxitos. Feliz de semana, Lick. Gracias, igualmente. Muchas gracias.